Bienvenidos y bienvenidas a una nueva charla de la llave Psi. Hoy sí estamos por aquí nuevamente. Sepan disculpar el imprevisto de la semana pasada, pero bueno, hoy sí. Espero que esté saliendo todo en orden como para poder reencontrarnos de este espacio habitual de los lunes en este horario para poder tener este espacio de pensar juntos, de crecimiento. Hola Ana María, ¿cómo te va? De autoconocimiento, de una integración, de esto se trata. Así que bueno, no voy a demorar más, vamos a ir directo al tema, así vamos a ir recorriendo este camino de qué se trata esto de conversar, discutir, pelear, aprender a dialogar. Vaya tema. Ustedes ya saben que pueden acceder a la página layavepsi.net, donde van a encontrar básicamente todo lo que ofrece la llave Psi y bueno, como para que puedan conocer un poquito más y invitarlos, como siempre, a que se suscriban al canal. Hay mucho de ver los videos, pero no se suscriben, es gratuito, no cuesta nada, como para que así les llegue el aviso, la notificación de que este tipo de charlas está ocurriendo y se puedan sumar, porque lo que me interesa es esto, que haya justamente por eso el espacio es interacción en vivo, donde podamos tener este encuentro para que se dé un rico ida y vuelta y donde todos aprendamos de todos. ¿Estamos? Y por supuesto, en la caja de comentarios de YouTube van a encontrar todos los medios de contacto. Bien, vamos a ir a esta cuestión. Con el paso de los años, quisiera creer que con el saber de los años que vamos incorporando, con mucho de esto que les decía de autoconocimiento, que de alguna manera vamos aprendiendo a dilucidar como venimos transitando formas de pensar, formas de sentir, formas de actuar. Bueno, vamos de alguna manera a vamos encontrando o aprendiendo a elegir. Hola Carlita, ¿cómo estás? Aprendiendo a elegir a veces la preferencia de un silencio que calla, pero que no otorga. Ahí ya empezamos a desarmar un mito que no se convierte tampoco en ley de hielo, es decir, en agresión, para no malgastar energía donde no vale la pena. Esto como decir, aprender a elegir las batallas. Y discutir es un arte donde todos tienen la palabra, pero muy pocos el juicio. O sea, acá ya voy instalando un tema para que lo pensemos. Donde la reiteración sistemática de discusiones, sobre todo cuando son superfluas, tontas, que son la mayoría, esconde en las formas problemas de fondo, porque van llevando al desgaste y al deterioro de cualquier vínculo. Y es acá cuando uno después termina diciendo, nos separamos porque se desgastó. Como si ese otro, hola Ana María, estás por todos lados, Instagram, Facebook, como si ese otro, Diego, se tratara de un objeto de consumo que simplemente ha cumplido su vida útil. En realidad, estamos viendo solamente la punta del iceberg. Es decir, si vamos a hablar de problemas de forma, tiene que ver con cómo nos comunicamos, cómo decimos las cosas
o las cosas que no decimos. Y si hablamos de problemas de fondo, estamos hablando de valores, de principios, de frecuencias diferentes. Es como si habláramos en dos idiomas distintos. No hay resonancia, porque justamente estamos como en dos notas. Imaginen esto en una escala musical, vibrando en dos notas distintas. No hay posibilidad de entendimiento. Esto es, no cómo decimos, sino cómo son las cosas. Para cada uno, ¿no? Por supuesto. Esto se va entendiendo porque esto es como el ABC de lo que voy a ir profundizando ahora. Imaginen esto como una escalera donde, mientras estemos en escaloncitos similares, se puede hacer un trabajo de comunión, de entendimiento, pero donde si esta distancia es muy grande, sobre todo en esto que estoy diciendo, principios, valores, formas de ver el mundo, no hay manera, porque uno de los integrantes puede hacer un esfuerzo muy grande por tratar de alguna manera acomodarse al escalón del otro, pero cuando esto sucede, ya el otro también va a estar en otro punto. Esta es la cuestión. Ahora, vamos a ir viendo distintas estrategias para justamente cuando se puede hacer este trabajo, que básicamente tienen que ver con la aceptación del otro como un diferente, porque esto es la base del respeto. Es decir, no tratar de imponer nuestro punto de vista. Las discusiones muchas veces esconden por detrás una amenaza a nuestros principios, esto que decía hace un rato, más complejos y cuanto más acaloradas, tienen como componente psicológico la amenaza, la sensación de que alguien pretende vulnerar esos principios o lo que comúnmente llamamos nuestras esencias. Y esto inevitablemente se va a relacionar con la intransigencia. ¿Qué es esto? Todos podemos ser más o menos intransigentes en determinadas situaciones. Y en esto acuérdense la charla de ser gris no es tibio, en el sentido de que no transigir en la defensa de nuestros derechos, de nuestros valores, es positivo, por ejemplo, es un valor en sí mismo, es una virtud. Pero cuando esa intransigencia surge como respuesta a un ego que se siente atacado, pone de manifiesto que no estamos tan seguros de esos valores y creencias más profundas, más enraizadas. Hay un filósofo, Erich Hoffer, que dice que la actitud intransigente es más indicativa de una incertidumbre interior que de una profunda convicción. Es decir, la postura intransigente se dirige más contra la duda interior que contra el agresor exterior. Desde esta perspectiva, la intransigencia puede ser una respuesta extrema a esa incertidumbre, porque aferrarnos a nuestras ideas, a nuestras creencias y a nuestros estereotipos nos da una cierta
sensación de seguridad. Entonces, aprender a que no siempre debemos tener razón es un signo inequívoco de mayor inteligencia, de mayor fortaleza, y no al revés, como habitualmente se suele pensar. Y en ese punto me parece maravillosa una definición de Beatriz Arlo, que ella decía que la inteligencia implica la capacidad de pensar en contra de lo que uno está pensando. Es decir, que tengamos esta capacidad de cuestionar nuestras propias ideas, de no ser intransigentes. Es una posición de apertura al otro. Es decir, yo puedo tener un argumento firme, que no es lo mismo que autoritario, o que no es lo mismo que autoridad, pero que sin embargo se mantiene abierto, y esto vayan relacionándolo con todo lo que hemos visto desde la perspectiva de Lacan, por ejemplo, en esto de mantener siempre esa apertura. La apertura que una perspectiva distinta me pueda dar una mirada que no estaba teniendo y que eso me permita quizás modificar ese pensamiento. Sí, Carla, a veces hay que dejar fluir lo que el otro habla. Yo te diría siempre, y esto es una de las cosas que vamos a ir viendo, siempre por supuesto que sea en un tono no agresivo, ¿no? Esto de elegir las batallas, que esto sería elegir las maneras de comunicar. Pero sí, incluso cuando hay alguno de estos planteos que puede sonar o que suena amenazante, poder escuchar para poder hacer algo con eso. Poder separarnos del planteo de la personalización. Y madurar es también disponer de una adecuada confianza interior para considerar que determinadas personas y sus argumentos ya no son una amenaza para nosotros. Y en este aspecto, quien antes por ahí nos sacaba de quicio con sus dichos, con sus maneras, ya no nos afecta. Esto también es un indicador de que esas cuestiones ya los hemos integrado en nuestra personalidad, porque en la medida en que nos molesten en ese otro, es porque también los tenemos y los proyectamos. Bueno, esto, ustedes ya saben, es muy de la sombra. Entonces, vamos a ir viendo punto por punto. Discutir habitualmente lo asociamos con pelea, con una batalla donde alguien debe ganar, pero esto es una creencia. Discutir no es malo, tiene que ver con aprender a argumentar, que es lo que no sabemos muchas veces hacer, porque ni siquiera tenemos claros nuestros propios argumentos. Bueno, vayan a lo que hemos visto de falacias. Esto es, no imponer, escuchar, subrayadísimo, y ser capaces de resolver aspirando al bien común. Lo que pasa es que tomamos conversar como lo agradable porque estamos de acuerdo. Discutir como lo desagradable porque no estamos de acuerdo. Y esto escala a pelea.
a una lucha de poderes propia de los problemas de fondo, como veíamos al comienzo. Discutir requiere que ambas partes lleguen a un punto de confluencia, a algún entendimiento. Discutir no solo tiene sentido cuando se busca llegar a un acuerdo, que a veces esto no sucede y está bien si no sucede. Habrá que seguir construyendo, habrá que seguir trabajando o a veces respetar que no hay acuerdo, sin que esto, en la medida que afecte principios, valores y cuestiones muy profundas, se pueda sobrellevar, ego contra ego, sí, tal cual. De hecho, la palabra discutir, como dije, se ha revestido de un significado negativo, pero en sus orígenes indicaba sacudir, que ahí tiene como bastante, es bastante gráfica la palabra, la definición, porque en la antigua Roma se usaba para referirse a esa acción de sacudir algo para separar sus componentes. Y esto me parece una imagen muy precisa, como decir, bueno, a ver, discutamos argumentos, separemos en los fundamentos de por qué estás diciendo lo que estás diciendo. Cuando en general, como dije, uno no conoce ni sus propios argumentos o no sabe argumentar, entonces no logramos llegar a ese punto. Y en sentido figurado significaba hacer un examen atento de las cosas para separarlas y distinguirlas. Por eso el objetivo de la discusión no es ganar, sino llegar a un acuerdo y de cierta manera cambiar la perspectiva sobre el asunto. Pero esto es como aportar luz y no desde un lugar de imposición. Es decir, llevar luz donde por ahí hay algo que no está claro, hay algo que no está visto. Por supuesto, también influye el tono de voz, los gestos, la mirada, cómo uno acompaña con el cuerpo. Ahora lo vamos a ver, pero determinados acercamientos o no, momentos, hay también, recuerden la charla que tuvimos del timing. Esto es como estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado y de la manera adecuada, con el argumento adecuado. Eh, Tratar de ser claro, y en esto vean lo de asertividad, claro, firme y amoroso. Claro también, no solo en el argumento, sino en el sentido de por qué uno está diciendo lo que está diciendo y a veces lo que pueda sonar de más no está de más en el sentido de aclarar que no es un tema, a ver, porque alguien diga que no, o porque alguien rechace un argumento, aclarar que no está por eso queriendo menos a la persona, no la está rechazando, no la está desvalorizando, etcétera. Y con la persona adecuada. Sí, que estemos los dos con esta misma eh, intención y más o menos en la misma resonancia, sí, totalmente. Eh, bueno, y justamente a propósito de lo que decís, Carla, para que esto ocurra es necesario que ambas personas estén dispuestas, me parece esa la palabra, en una sana disposición a involucrarse en ese análisis propio y conjunto. Es decir, tender un puente para que dé lugar a la comprensión. Si no es así, la discusión se convierte en una batalla por la razón.
y pierde su sentido, además de, obviamente, hacernos perder la paciencia y la paz interior. Y es que estamos tan acostumbrados a que nadie escucha, ni siquiera a sí mismo, es decir, no hay un propio registro, hay negación, y eso se proyecta al otro, cuando hay un desacuerdo que bien se podría tomar, o que bien tomado, podría llevar a un crecimiento conjunto, pero que de esta otra manera es vivido como amenaza y por eso despierta emociones agresivas básicas, lucha o huida, y que ambas, por supuesto, son propias de la comunicación violenta, por acción o por omisión, ataco o ley de hielo, no te doy bolilla, indiferencia. Un claro ejemplo lo podemos ver en los mal llamados debates políticos, porque de debate no tienen nada, donde han quedado reducidos a un sinfín de chicaneos y de falacias, reflejando la bajeza y la pobreza argumentativa. Es decir, hay un vacío de contenido y pleno de formas. Ahí es una batalla de formas, a ver quién grita más, quién humilla más, quién es como el más sarcástico o el más hiriente, y eso es lo que gana. No se discuten argumentos, se discuten tonos de voz, se discuten agresiones. ¿Está? Entonces, vayamos diferenciando. Conversar es un proceso de comunicación en el que dos o más personas intercambian ideas, pensamientos, sentimientos de una manera abierta y respetuosa, donde hay una escucha activa, una expresión clara de ideas o que hay un trabajo por tratar de serlo y una actitud de interés y de curiosidad hacia el otro. Discutir implica un intercambio de ideas y opiniones con la intención de persuadir o convencer al otro de un punto de vista particular. Pero ojo, de vuelta, esto que no se malentienda, no es a ver cómo te convenzo, sino cada uno defiende su punto de vista y ambos son válidos. Quizás cada uno está viendo una perspectiva que el otro no está viendo. Entonces, juntos poder llegar a un entendimiento. Dicho de otra manera, en una discusión, las partes involucradas pueden presentar argumentos, contraargumentos, y pueden expresar esos desacuerdos de una manera respetuosa. Fíjense que el hilo va siendo siempre el respeto. Discutir tiene que servir para entender justamente lo que el otro está viendo que yo no, y resolver juntos, acá de vuelta método de la asertividad, encontrar un punto medio o un compromiso. Y pelear es un tipo de interacción en la que las partes se enfrentan de manera agresiva, hostil, y acá sí con la intención de ganar o dominar al otro. Donde este intercambio puede causar daño emocional o físico y, por supuesto, que dañan las relaciones. Y en este sentido, un punto muy importante es darnos cuenta en el momento, que esto se va, por supuesto,
ganando en la medida en que uno va tomando registro de sí, registro del otro, registro conjunto. Darnos cuenta cuando estamos dejando de dialogar y empezamos a pelear. O mejor dicho, cuando estamos dejando de discutir y empezamos a pelear, para saber bajarnos a tiempo. Siempre para la pelea hacen falta dos, por lo menos. Y tenemos que aprender a hacerlo bastante más inteligentes en ese momento, como para no entrar si es que el otro lo está haciendo y yo me doy cuenta que dónde me estoy metiendo, o viceversa, para saber cuándo salir. Esto de que sepamos elegir nuestras peleas y de alguna manera aprender a nadar entre lo racional y lo emocional. ¿Qué quiere decir esto? Si yo pretendo responder emoción con emoción, habrá escalado. Si pretendo responder racionalización con racionalización, habrá escalado. ¿Cómo sería esto? Ejemplo. Si mi pareja viene con un reproche emocional del tipo, me hiciste esto, entre paréntesis voy a dejar para la semana que viene todo el tema de pensamiento y emotividad, pero vayan relacionándolo con lo que vimos de las falacias. Si viene con un planteo como este y yo entro, es decir, me siento atacado y reacciono, obviamente vamos a pelear. ¿Se entiende? Pero si yo soy capaz de detectar eso y sacarla de su emocionalidad, porque una persona alterada no está pensando y actuando con claridad, está justamente llevada por mínimamente ansiedades. Y sabemos que desde estados emocionales alterados no pensamos bien y no actuamos bien. Pero ahí donde tengo que hacer un filtro de, a ver, ¿esta persona es esto o es en este momento está haciendo esto? Ese sería un primer gran filtro para decir, bueno, a ver, ¿vale la pena que me quede acá o esto se puede resolver? Si puedo detectar eso, sacarla de su emocionalidad para llevarla a un plano más racional, seguramente se aplaque. Ejemplo a la inversa, si por el contrario viene rumiando un montón de sobrepensamientos y me engancho, seguramente de vuelta habrá pelea porque nos enredamos en argumentos rebuscados de razón a razón, en un laberinto que no tiene fin, que va aumentando la ansiedad. Hay que cambiar de tema, dice Carla. Bueno, es una estrategia, pero ojo que el otro lo puede tomar como agresión, como si no me estás dando bolilla. Entonces ahí habría que aclararlo, porque a veces pasa esto también. O, no sé, muchas veces hay personas que reaccionan con un chiste, esto como para supuestamente descomprimir, pero el otro se altera más, porque lo toma como, de alguna manera, una cargada, y cuando la intención no era esa. Hay que aprender a hablar, porque el otro no puede adivinar por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, por más que tengamos la mejor intención del mundo. Entonces, en este segundo caso, si yo la puedo ayudar a que baje a lo emocional, seguramente también se descomprima.
Es cierto, dice Carl. Que baje en un sentido figurado, ¿no? O, como dije, el humor, en este último caso, por ahí más, no tanto en el primero, porque si hay un mar de emociones en el medio, difícilmente pueda interpretar el humor como un intento de acercamiento. De hecho, bueno, el humor, ya lo vamos a ver la semana que viene, pero el humor es una manera de romper esquemas, porque los altera, es como salir del libreto. Pero bueno, tiene que ser como un código ya compartido, porque si no puede tomarse como otra agresión o como una chicana. Entonces, prestemos atención a estas señales de la escalada. Cuando hay búsqueda continua de pretextos, cuando hay victimización, cuando hay imposición, cuando hay falta de empatía, invalidación, cuando hay agresión, cuando hay reproches y por supuesto cuando hay faltas de respeto. Vamos a ver uno por uno. Los pretextos ocurren cuando no validamos al otro. Y esto es un punto, yo diría, inicial fundamental. El poder validar ya desarmaría un montón de peleas. ¿Qué es esto? Esto es darle al otro el lugar que merece, el lugar que pide. Ustedes saben que el deseo, psicoanalíticamente hablando, es un deseo de reconocimiento. Entonces, validar es dar validez, es dar valía, es dar valor al otro. Si no tiene valor, nos tenemos que preguntar qué significado tiene verdaderamente para nosotros, porque hay un desmerecimiento implícito. Y esto es lo que genera en ese otro esa minimización que le hace atacar. Es decir, hay una disparidad implícita que se siente, se percibe, y es donde, ante una descalificación, por supuesto que el otro va a atacar, porque está tratando de alcanzar una paridad que no la siente de esa manera. Y esto también es obviamente lo que lleva a una lucha de poderes. Donde hay necesidad de dominio, esto se puede dar por temor a perder, esta idea de mejor dominar que ser dominado, como si no hubiera otra alternativa, o por un bloqueo emocional, por experiencias infantiles no resueltas, donde no hay un reconocimiento de emociones ni propias ni ajenas. Esto viene muy instalado. Ustedes piensen que en los 7 primeros años de vida se dice que se condicionan los restantes 70 a ese nivel de carga. Entonces, sí, hemos aprendido que llorar es de maricones, que no hay que expresar, básicamente no hay que sentir. Hola Maros, ¿cómo te va? No hay que decir, y esto hay que guardárselo y hay que arreglárselas. Bueno, imagínense partiendo de eso, como no tenemos ningún registro, ningún conocimiento de nuestras emociones, nos llevan puestas, cómo detectar esto en el otro, cómo validarlo, si no lo hacemos en nosotros. Entonces, es una comunicación de sordos. Y ahí abundan, claro está, las justificaciones y sobre todo
o a ver, mejor dicho, solo de lo propio, porque es lo que apenas se conoce, ni siquiera se conoce. Imagínense lo del otro, que nos resulta tremendamente ajeno en su sistema de valores, en sus creencias, en sus emociones, en sus pensamientos, en sus decisiones. Es un enigma. Entonces, acá se genera un vínculo totalmente superficial, donde solamente se comparten obligaciones, cotidianeidades, rutinas, bueno, ya lo dije, em, cosas mundanas, pero donde no hay un acercamiento real, un interés real, una curiosidad real por lo que le pasa al otro, por meterse en el mundo del otro, por sentir el mundo del otro, porque esto da pavor, porque si lo hago ahí, me voy a ver reflejado. Y acá, por supuesto, es donde se sucede la imposición, la invalidación, lo que ya dije, de las faltas propias, pero no de las ajenas. Es decir, ahí es donde quedamos encallados en que cada uno ve lo del otro y no ve lo propio, que es habitualmente lo que llamamos en el terreno espiritual relaciones kármicas, que ya lo vamos a ver también la semana que viene. Y donde vamos a escalar a la agresión directa y en un terreno más grave y ya irremontable a las faltas de respeto. ¿Estamos? ¿Venimos bien? Ustedes ya saben los chats para dudas, comentarios, preguntas, opiniones. Cuando tenemos la necesidad de reclamar algo, esto también es muy importante, hacerlo desde lo que uno siente y no asumir que nuestro reclamo es una verdad o la única verdad. Porque nuestro sentir, por supuesto que es único, pero también, o así como lo es, el sentir del otro. Entonces, mi sentir no tiene por qué ser el sentir del otro, de hecho no lo va a ser de ninguna manera. Y relacionarnos con ese otro es tan complejo porque es entremezclarnos en un entramado de sistemas de creencias, sentimientos, valores, pensamientos y conductas que tenemos que aprender a reconocer, validar, comprender para dar lugar al otro, para amarlo realmente como es y desde ese lugar al mismo tiempo darnos un espacio para hacerlo en nosotros. Aprendemos por espejo, de manera que hacer todo este trabajo para el otro nos sirve también para nosotros y viceversa. Que esto es ni más ni menos que el enigma de la existencia, como ya he dicho en otras charlas de tono más espiritual, todas igual tan recorridos por lo espiritual, porque ¿se acuerdan que veíamos este punto de que la creación necesita reflejarse para aprender sobre sí mismo? Ver afuera es la forma que tenemos de ver dentro. Ese es el sentido que haya un afuera. Porque en realidad, si vamos a lo espiritual, todo es ilusión. Nada existe.
El Kybalión dice, como es arriba es abajo, yo agregaría como es adentro es afuera. Y no es recibido de la misma manera, decir, yo sentí tal cosa cuando hiciste o dijiste tal otra, que decirle al otro, sos, por ejemplo, un agresivo. Porque en el primer caso me estoy haciendo cargo de lo que yo siento. Es mío el tema. Esto es una diferencia clave, porque a lo sumo le estoy pidiendo al otro que cambie su manera de decirlo o que explique el contexto y no que cambie directamente su ser, que es lo que implica cuando le digo sos tal cosa. Esto, como dije al comienzo, es un ataque directo a la identidad y donde empezamos en esta pelea de no es así, sos vos el que lo toma de esta manera y entramos en un tole-tole de que lo único que logramos es pelea asegurada, nadie entendió el punto ni resolvió nada, se ha perdido totalmente el foco. Y de esto pasa, pero 90 y pico por ciento, diría, de las peleas se originan así. De estos malos entendidos abundan, aunque parezca mentira, las rupturas, cuando por ahí con un trabajo se podían remediar. ¿Venimos bien? Bueno, en esto del diálogo, hay un filósofo muy interesante, un filósofo educativo sueco, llamado Nicolás Burbules, que plantea 4 maneras de diálogo que nos pueden ayudar a mejorar y a profesionalizar, vamos a decirlo así, nuestras habilidades de comunicación. Él habla de un diálogo como conversación, un diálogo como indagación, un diálogo como debate y un diálogo como enseñanza. Y hay 2 distinciones para que pensemos sobre el diálogo. Una hacia la convergencia o la divergencia y otra sobre la postura que podemos adoptar respecto de nuestro interlocutor en ese diálogo, es decir, una orientación incluyente o una orientación crítica. Carla, siempre en ese contexto se le echa la culpa al otro. Claro, exacto. Y donde entramos en esa, ya está, es justamente lo que decía antes, pelea asegurada, escalada asegurada. El resultado de esta combinación van a ser 4 pares, cada uno de los cuales caracteriza a uno de los tipos de diálogo. Yo me voy a centrar solamente en los primeros 2 a los fines de hoy, de esta charla, porque no apunto acá a lo pedagógico, sino a lo vincular. Él estaba hablando desde un lugar justamente orientado hacia la educación. Bueno, pero como no es el ámbito, me interesa que lo veamos en cuanto a lo relacional. Es decir, la inclusiva divergente sería el diálogo como conversación y la inclusiva convergente el diálogo como indagación. ¿Qué es esto del diálogo como conversación? Bueno, es con el que estamos más familiarizados en el sentido de no pelea. Un diálogo en estos términos, si lo pensamos en esto de inclusivo divergente, tiene 2 características: un espíritu en general cooperativo y tolerante, y una orientación hacia el entendimiento mutuo, donde no necesariamente tiene como meta el acuerdo o la conciliación de las diferencias.
Nosotros iniciamos un diálogo de este tipo cuando estamos fundamentalmente interesados en comprender la visión y las experiencias de el otro en ese diálogo. Imagínense dos amigos que reflexionan sobre sus amores, por ejemplo, y averiguan más mutuamente sobre lo que los ha convertido en las personas que son hoy, como haciendo un trabajo de recorrida del camino que los ha llevado a este tipo de lecciones, por ejemplo. La meta es comprender como este filósofo lo llama, una fusión de horizontes, que me parece grafica bastante la idea, es decir, un lenguaje común. No hay una meta determinada, sino que se va dando un proceso de compromiso dirigido a una comprensión compartida. Comprendo al otro, el otro me comprende. Y en el medio ayuda a que cada uno se comprenda. El otro tipo, el diálogo como indagación, es cuando hablamos en el sentido de discusión. Un diálogo inclusivo convergente va a tener como meta dar respuesta a una pregunta específica, a resolver un problema específico o a solucionar una disputa determinada. Es convergente porque su meta va a ser producir un resultado aceptable para todos. Esto es lo que diferencia del primero. En el primero podemos estar en posiciones distintas, pero no afecta en absoluto. Porque, por ejemplo, somos amigos simplemente compartiendo experiencias. En este caso, donde quizás el vínculo es en otros términos, o por ahí la temática es más profunda, en el sentido que afecta a valores compartidos, hay una disputa que tenemos que resolver, un desacuerdo. En el primero por ahí también, pero no afecta. Entonces, para esto es necesario indagar porque va a incluir investigación de alternativas, ponderación y verificación de distintas respuestas, y donde dentro de una estructura dialógica se va a ir admitiendo todo un espectro de puntos de vista y de enfoques para el problema que se está tratando. Esto es cuando logramos otro nivel de comunicación, que por supuesto si escalamos una pelea, esto no se da, no se llega nunca a este punto. Por eso es imprescindible tener esta disposición de apertura, de validación, para poder llegar a este nivel. Decir, bueno, a ver, tenemos que resolver esto, yo te escucho, todos tus argumentos, todas tus ideas, tus propuestas y viceversa. Los diálogos de Platón, ¿dónde lo ubicas? Me pregunta Carla. Bueno, justamente, él fue como el gran iniciador o el gran maestro a través de Sócrates sobre todo. De hecho, él justamente introdujo lo que era la mayéutica, en este sentido de pregunta tras pregunta tras pregunta, que el punto de eso no era agotar al otro, sacarlo de quicio, sino poder llegar a un nivel tal de profundidad donde justamente se pudiera aprender a fundamentar y defender el argumento, y donde había un punto de no saber cómo argumentar, bueno, se caía por su propio peso. Esa es la intención.
donde también hay que saber poner un freno, que si por ahí se entiende que el otro no resiste esta continua pregunta sobre repregunta, bueno, saber que llegamos hasta ahí, como ir midiendo esto. Pero sí es como ir entrenando esta facultad de análisis exhaustivo de por qué uno está argumentando lo que está argumentando y si tiene sentido. Ojalá se pudiera llegar a ese nivel y no, nosotros estamos en el otro extremo y es lo que decía, si ustedes ven un debate político y lo soportan, es todo lo opuesto a esto. No hay ideas, no se debaten ideas, que es lo que proponía Platón, debatir contenido. Él hacía preguntas muy generales, pero muy profundas. Por ejemplo, ¿qué es el amor? ¿Qué es la justicia? Y sobre eso íbamos trabajando. ¿Qué es lo que yo propongo en este espacio? Pensamiento crítico. De esto se trata. Y estas son las maneras de ir llegando a ese pensamiento. Por eso los grandes filósofos como Platón lo tenían clarísimo. Y tendríamos que volver a eso, retomar esa sabiduría. Eh, por eso insisto tanto con que lean filosofía, porque les va a dar justamente esa apertura de cabeza, que es la que deberíamos tener frente a un otro cuando estamos, por ejemplo, dialogando. Maro, justo estaba pensando a nivel político, cero críticas, ideas. Exacto, exacto. No hay nada que uno pueda sacar ahí de provecho. Es todo descalificar al otro, a como dé lugar. Que me parecería un gran desafío esto plantearlo desde un lugar del que modere, es decir, está prohibido hablar sobre el otro. Propone, dedícate solamente a proponer tus ideas. Y de última, que el intercambio sea para justamente esto, debatir argumentos. Y que haya un moderador que pueda marcar ahí donde se está entrando en un terreno de falacia. El moderador debería ser un filósofo. Y ahí sería interesante. No sé, ponerlo, qué sé yo, al negro Dolina de moderador o algún otro filósofo. Bueno, el negro no es filósofo, ¿no? Pero hace las veces de tal. Eh, Ana María, el tema es cuando uno se abre y el otro se cierra. Bueno, pero es esto, acordate el ejemplo. Si el otro se cierra, validar, no imponer, no es el momento, respetar, y el tema se retoma. A veces también dejar procesar, dejar elaborar, porque esto no es que en sí, cada uno también tiene sus momentos, sus procesos, sus tiempos, no es lo mismo. Por eso yo decía, momento adecuado, forma adecuada, eh, em, y a veces es difícil encontrar ese momento, o los momentos no coinciden. Entonces, bueno, hasta acá es el momento y después se retoma. Eh, en esto es como que también hay que tener la cintura de detectar el timing. Bueno, exacto, moderar un filósofo. Y estaría interesante, me parecería un buen... Lo que pasa es que, a ver, los tiempos que vivimos, lamentablemente la violencia vende, y vende mucho. Entonces, proponer un tipo de intercambio,
mucho más saludable, no vende, lo ven 3 personas. Y es ahí donde nosotros tenemos que dar una posición. Em, entonces yo decía, ¿por qué es indagación esta segunda forma de diálogo? Porque incluye la investigación de alternativas. Es decir, bueno, a ver, bueno, lo que Carla decía con Platón, como este constante por qué, y por qué, y por qué, y por qué, indagar, conocer, buscar, bucear, profundizar. Y ojo que alguna fase de este proceso puede ser divergente, es decir, donde, como dice Ana María, no estemos en sintonía. Y ahí contemplar una profusión de ideas que cada uno aporte. Pero la razón que va a mover a esta forma de diálogo es como suministrar la materia para un proceso posterior donde se compare, se valore y se construya esas visiones diferentes para elegir entre esas. Y donde por otra parte, como por supuesto que suele haber muchas respuestas posibles a una pregunta, bienvenidos a la multiplicidad, o muchas soluciones para un problema, dar lugar a una variedad de enfoques sin procurar tampoco conciliarlos a la fuerza y sin elegir uno solo, puede ser por eso mismo también un objetivo valioso. Y donde, a pesar de ello, el espíritu de la indagación es convergente en el sentido de que a todas esas alternativas las une el intento de explicar la misma cuestión o el problema. El beneficio de este diálogo está en que las personas intentan juntas aprender más de lo que hasta ahora saben y que ven factible la resolución de un conflicto, tal vez, y acá es donde aparece el pensamiento creativo, el pensamiento lateral, lo inesperado, por ahí adoptar una solución nueva, diferente. Maros, como la sabiduría de los chicos en la etapa de por qué, y ahí los adultos darles una respuesta al menos respetuosa. Bueno, sí, está buenísimo esto que traes, porque nosotros nos hemos olvidado de eso, de esa etapa. Ahí teníamos curiosidad, queríamos saber, pero era una curiosidad sana. Esto de, bueno, a ver y explícame, ¿y por qué? Pues sin prejuicios, abierta, es esto. Volver a esta disposición frente al otro. A ver, me está diciendo que no. ¿Por qué? Primero escuchar. Escuchamos y no juzgamos. Cuando estamos muy entrenados en lo contrario. Em, entonces, fomentar tolerancia y respeto frente a esa diferencia, con la esperanza de que se puedan conciliar en elementos comunes, al menos parciales y provisionales. Esto en respuesta a lo que decía Ana María. Y donde el empleo de preguntas en diálogos de este tipo es muy diferente del empleo de las preguntas en el diálogo que vimos al principio, cuando es como conversación. Porque el diálogo dirigido a la comprensión se puede satisfacer en gran medida
averiguando los elementos de los sistemas implícitos de creencias y valores. El diálogo de indagación que busca un propósito práctico de investigación o una actividad eficaz más generalizable, lo que quiere es encontrar formas de comparar y evaluar esas diferencias. ¿Está? Ahora, veamos los pros y los contras. El diálogo como conversación, por ejemplo, se va a guiar claramente por un espíritu de simpatía y de tolerancia ante los puntos de vista distintos del propio. Este es el que yo les decía, ejemplo, amigos. Siempre y cuando no nos metamos en terrenos de valores y principios. Esto es, valores morales, etc. Y así puede expresar alguna de las más importantes virtudes comunicativas que expliqué antes. Pero guarda que el ejercicio de una virtud se puede convertir en vicio cuando se lo exagera o se lo usa en contextos inapropiados. ¿Cuál es el riesgo de este tipo de diálogo? Un cierto relativismo, es decir, que esto se transforme en una especie de entrevista donde todo se puede decir pero no cuestionar. Esto es cuando, por ejemplo, dos amigos simplemente cuentan cada uno sus experiencias y no hay más que eso. Donde está todo bien, esto que se dice, todo fluye así, porque no se profundiza, no se cuestiona. Y ojo, no cuestionar con el dedo acusador del juicio, sino cuestionar con este espíritu crítico, decir, bueno, a ver, ¿y por qué? ¿Y por qué? El otro, el de indagación, sí está animado por la obtención de un conocimiento nuevo, el acuerdo en temas morales o políticos que son claramente incómodos, o la solución de problemas, que obviamente nos afectan a ambos o al grupo. Y es posible que un enfoque así se centre demasiado tosudamente en arreglar la cuestión, acá estaría el riesgo, o donde se apresure demasiado eh, a una respuesta o a cosificar esa respuesta como la última. Bueno, en esos casos, por supuesto que también eso amenaza las condiciones del diálogo. Y sin entrar en el tema de el diálogo como enseñanza, por supuesto, pero sí decir esto solo, que puede, por supuesto, tener maneras o asumir formas manipuladoras, unilaterales o restrictivas en el sentido de una apertura. Pero bueno, eso ya dije, ahí donde claramente hay una asimetría y donde, bueno, ya entra en otro terreno porque acá estamos hablando de lo relacional en un sentido de paridad. Ana María, para mí la discusión es el peor momento para preguntar o preguntarse. Acordate lo que vimos al comienzo, la discusión no es mala, tiene mala fama. El problema es cuando escala. La discusión está bien, la discusión es un desacuerdo que tenemos que aprender a argumentar, a entender el punto de vista del otro y ver si en ese momento podemos encontrar un punto común.
El problema es cuando se da esto que veíamos de invalido el punto de vista del otro y trato de imponer el mío. Ahí inevitablemente vamos a ir a la pelea. Y esto es justamente lo sabio, es darme cuenta si estoy entrando en eso como para bajarme y correrme y decir, bueno, espera, de esto déjame procesarlo, ahora no, lo retomamos en otro momento. Todas estas caracterizaciones, ya sea de formas beneficiosas o antidialógicas, para cada uno de estos tipos de diálogo, se pueden resumir en pocas palabras. Algunas prácticas tienden a mantener la relación, a cuidarla, a nutrirla, a hacer que la discusión avance, es decir, hacia un terreno en vías de acuerdo, de concordia, de solución, o aunque sea de progreso en esto de entender al otro, de interesarme en meterme en ese mundo tan enigmático, y otras amenazan, y acá está el problema, con hacer que termine, que concluya, cuando hay esta actitud de cierre, de rigidez. Entonces, el gran punto para, como terminar por hoy, es qué tanto estoy haciendo para facilitar o para obstruir con mi propio diálogo interno y a partir de ahí con el otro. Porque ustedes no se olviden que nosotros estamos llenos de diálogos, de interlocutores, de nuestros padres para abajo. Entonces, estamos llenos de voces que sería conveniente que aprendamos a escuchar y aprendamos a cada una darle la entidad que corresponde, el momento que corresponde, el lugar que corresponde. Y no justamente ser movidos por una voz que no sea la nuestra en un momento equivocado con una persona que justamente sea importante y no merezca esa voz. Carla, de aceptación de las partes, exacto. Partimos de ahí. ¿Está? Bueno, esto va a ser la parte 1, la parte 2 vamos a continuar con mucho más, que esto es agregar cuestiones de el valor, bueno, vamos a seguir profundizando en esto de los diálogos, en darle plenitud a la palabra, en cómo funcionan los esquemas, las distorsiones, incluso nos vamos a meter con el tema de lo karmático, así que creo que va a estar más que interesante. Más todo, como siempre, lo que ustedes quieran o pueda surgir que se les ocurra. ¿Está? Ese es el tema, ambos posicionamientos. ¿En qué sentido, Ana? A ver, me agradó mucho, dice Carl. Bueno, gracias, espero que sirva, esa es la idea. Porque esto es del día a día, nos atraviesa constantemente. Incluso si no sea con un otro, con nosotros, que es el diálogo inevitable, nos guste o no nos guste. Entonces, a partir de cómo dialoguemos o no dialoguemos, es cómo vamos a comunicarnos con el otro. A ver, Ana María, esto de los posicionamientos me interesa, así lo podemos
profundizar. Hola, ahí por YouTube, Read Hello of Hi, no sé desde dónde, pero bueno, Maros, estoy medio papucha congestionada, así que hoy con tiempo para escuchar este bello espacio. Bueno, yo sé que siempre que podés estás, así que se valora mucho, ya que hablábamos de esto de dar valor. Ana María, que de ambos lugares haya apertura y no haya que ir a la pelea o que uno tenga que retirarse. Bueno, sí, perfecto. Pero a veces, incluso cuando esto no, porque es muy difícil a veces darnos cuenta de esto. Quizás el otro justamente puede notarlo y ahí está el punto, porque esto cierra todo. Y gracias por el aporte, es validarlo. Porque quizá el otro nos dice, no, mira, che, no, te veo con mala cara, me estás hablando mal. Ahí hay que hacer una corrección, como uno lo expresa, es decir, mira, siento que tenés mala cara, siento que estás hablando de una manera que habitualmente no lo haces, y no el juicio. Y el otro, en lugar de tomar, no es así, que es lo que habitualmente nos sale casi hasta automáticamente, es ¿por qué? ¿Por qué lo decís? Y si uno se da cuenta que no está la apertura, si lo que sale es esto de no es así, tener la capacidad de escucharse y bajarse. Si, che, bueno, que ahora me digas esto, no estoy en momento de poder recepcionarlo bien, por lo cual mejor retirarse, como vos decís, y retomarlo en otro momento donde uno esté más justamente abierto a esa experiencia. Esta sería la idea. Pero lo que suele suceder es lo otro, y ahí es donde entramos en la pelea. No, pero vos sos el que está diciendo eso y no es así. Y el otro va a reafirmarse y decir, sí, es así. Y se desvía el foco. Ya estamos hablando de otra cosa, ni siquiera hablando. Y es donde se da esto de la imposición. Pero aparte, esto es clave porque le da un lugar, da un alojamiento a lo que el otro siente. Es reconocido. Aún esté equivocado, ¿eh? Porque esto también, como nadie tiene la verdad, y es un tema de percepciones, pero es, al alojarlo, se permite, se pone en un centro y lo podemos empezar a analizar. Y quizás hasta se llega al punto de decir, che, ¿sabes que tenías razón o no? Pero por lo menos lo podemos empezar a contrastar. De lo contrario, ya la discusión escaló a otra cosa. ¿Está? Bueno, muchísimas gracias. Esto, que sirva y que se aplique. Esta es la idea. Si no, no tiene sentido. Pero bueno, lo vamos a retomar, a afianzar la próxima semana. Eh, Cuando de dos uno no quiere pelear, no hay... Exactamente, Ana María, es esto, hace falta mínimo dos. A veces esto es peor en un grupo, pero con que haya dos y uno no quiera, ya no hay, tal cual. Bueno, muchísimas gracias y será hasta la próxima semana. Nos estamos viendo. Chau, chau.